Bienvenidos a Infocadem Online. El tema del día de hoy versa sobre los retos que deben de enfrentar las empresas en México, los paradigmas a vencer por parte de los empresarios y profesionistas después de esta pandemia, así como el enfoque de liderazgo que deben de tener los empresarios y la gran importancia del trabajo en equipo dentro de las organizaciones, para que las empresas, en colaboración con los trabajadores, logren salir adelante después de esta crisis económica. Así que quédense en este programa, porque el invitado del día de hoy, el maestro Enrique de Jesús Jan Camacho, en compañía de los panelistas expertos, el maestro Felipe Dionisio y la contadora Sandra Cuevas, nos hablarán de este tema que es de suma relevancia para todos, bajo la conducción del doctor Jaime Alberto Flores Sandoval. Así que no se vayan y quédense con nosotros en este su programa Infocadem Online. ¿Qué tal, estimados amigos? Esto es Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son los retos de la empresa posteriores al COVID-19, a esta enfermedad que ha atacado a nuestro país? Quédese con nosotros, tenemos un invitado muy especial. Y el día de hoy, además de nuestros expertos que como cada semana nos acompañan, cada día nos acompañan, Sandra Cuevas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, se encuentra con nosotros para ayudarnos y platicar del tema el maestro Enrique de Jesús Jan Camacho, quien es administrador de empresas, tiene una especialidad en desarrollo organizacional, además es maestro en economía y administración agrícola, y tiene amplia experiencia, sobre todo en el sector docente, donde yo encuentro que ha enfocado sus últimos esfuerzos, además de toda la combinación de su experiencia profesional. Maestro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Doctor, pues muchas gracias. Esta invitación para mí es un privilegio coexistir con gente tan interesante y particularmente me motiva mucho un mantra que hicimos hace 32 años cuando empecé a dar clase. Aparte de tener esa profesión que comentamos, he tenido distintos cargos en distintas empresas a nivel nacional o regional. Se generó un mantra. Este mantra dice así: dejad que los jóvenes se acerquen a mí porque de ellos se alimenta mi esperanza. Hoy, a mis 65 años, me encuentro con ustedes, jóvenes, con una capacidad muy elevada de conocimientos, que eso es muy bueno, porque bien se dice, está la frase de que no hay mejor iniciativa y revolución que la educación y la cultura. Y nos hace falta un poquito el tema de la disciplina, ¿verdad? Mantener un orden y disciplina en nuestras vidas, pero el conocimiento ahí está y afortunadamente las tecnologías, la quinta revolución industrial nos está empujando y las circunstancias a desarrollarse. Muchas gracias, doctor, por la invitación y estoy a sus órdenes. Gracias. Y precisamente platicando de esto que usted nos comenta, de estos nuevos modelos educativos, que además van a ser también nuevos modelos de vida, porque pues, finalmente nos hemos dado cuenta de que esto que hoy es obligado, al final del día se va a convertir en un modo de vida, la educación, la forma de trabajar, la forma incluso de relacionarnos con otras personas, pues va a ser esta, y en buena medida pues va a implicar una capacitación diferente, una concepción de la vida distinta, y la empresa tiene un reto muy importante, hacer una transformación absoluta hacia nuevos modelos que hoy son obligados, pero que en el futuro tendrán que ser voluntariamente adoptados o nos vamos a quedar fuera de la jugada. ¿Qué piensa de lo que está pasando? ¿Cuál va a ser el reto principal que tiene la empresa? ¿Cuál es la misión que tenemos personas como nosotros que ya tenemos un camino recorrido para que los jóvenes puedan continuar con este camino? Los retos son, para el caso de las organizaciones y las empresas, los retos son los mismos que hemos tenido a lo largo de los últimos 5 siglos. Empecemos por el tema de las revoluciones industriales, que son 5 las que ya tenemos hoy en día y a veces no nos damos cuenta. La quinta revolución hoy, estamos hablando de la nanotecnología,
el aprovechamiento de los recursos naturales para la explotación de los recursos. Y si hablamos de esto, tenemos que irnos forzosamente a hablar de Adam Smith, y hablamos del siglo XIX. Entonces, el conocimiento y el intercambio, el hacer el día a día, esas experiencias de pensadores y filósofos, en llevarlo a la realidad, es algo que no se puede evitar ya, ¿no? Yo platicando con los muchachos cuando he tenido el gusto de dar clases o conferencias, les recuerdo mucho que hay que leer mucho a personajes como Adam Smith, como Santo Tomás de Aquino, personajes que para nuestra generación fue obligado. Yo les cuento que en aquellos tiempos, cuando uno iba a la universidad, particularmente a la UNAM, por ejemplo, ibas a la biblioteca y tenías que llegar a una gaveta, y lo viviste, doctor, llegar a la gaveta, sacar y buscar tarjeta por tarjeta para buscar llenar una hojita que llevabas al mostrador para ver si el libro que tú escogiste existiera en vivo ahí en la librería en el librero y te lo prestasen, ¿no? Hoy en día tienen un buscador impresionante mundial y este buscador solamente lo que no quieres no lo vas a encontrar. Tu tarea es confirmar que la información que se te está proporcionando sea real y sea verídica, que debemos de hacerlos todos los que tenemos una carrera o estudios inclusive de bachillerato o iniciativa de investigación. Tenemos que verificar que la información sea real, sea concisa, precisa y sea oportuna. Y esto en la educación es fundamental. Las empresas es igual. Por ejemplo, yo he sido un alto crítico y está propuesto ante el Colegio Nacional de Licenciados en Administración de México que encontramos en los libros de empresas y de negocios que existen nada más 4 recursos básicos en las empresas. Y la propuesta es que no, son 7. 7 recursos que uno de ellos es fundamental. Y es lo que nos lleva a esta plataforma de la cual te estoy muy agradecido, doctor, maestro Felipe, contadora Cuevas, la invitación, porque los recursos normativos nunca se dan en la escuela. Particularmente debiéramos obligar por ley que aquellas que son franquiciatarias o que son promovedoras o asesoras de los emprendimientos o emprendedores, se les dé como regla obligada el tema de la materia de derecho, porque le decimos a un emprendedor, inicia, ponte a trabajar, ten los recursos, ajá, ¿y cuál es tu contexto fiscal? ¿Cuál es tu personalidad jurídica fiscal que vas a adquirir para que sea más conveniente a lo que vas a hacer? Sí, entonces, ¿cuál es el régimen fiscal que vas a ocupar? ¿Vas a ser persona física? ¿Vas a estar como RIF? ¿Vas a ponerte como persona moral? Ya ven esa nueva disposición que como persona física puedes ir a la Secretaría de Economía para activarte como persona moral. Las obligaciones que adquieres tú con tu personalidad jurídica y tu régimen fiscal, ¿cómo te vas a hacer? Las reglas fiscales son fundamentales cumplirlas. Para eso los abogados y contadores fiscalistas son nuestra conciencia para ponernos a trabajar como empresas. Ya aquellos tiempos de mediados del siglo pasado, donde decían el contador, le decían, ¿usted va a ser contador? Pues sí. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo quiere que salga su estado financiero? Eso ya no existe, porque hoy la contabilidad electrónica obliga excelencia, obliga competitividad, obliga capacidad y nivel de competencia. Dentro de una pirámide de jerarquización, los dueños son los que trabajan y tienen que hacer, ya no irse al golf o estarse sentado en su casa o decir que son los ricos. Me voy a permitir, disculpe, lo voy a interrumpir en este momento porque tenemos que hacer nuestro primer corte. La plática está muy interesante porque evidentemente hay que hacer esa evolución que usted está estableciendo y hay muchas empresas y hay muchas personas que no la logran. Estamos platicando con el maestro Enrique de Jesús Jan y nos está platicando de esa evolución que tienen que hacer las empresas y las personas para llegar a esta nueva era, que además no es nada nuevo, nos platica. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de esta evolución que deben tener las empresas
para enfrentar la etapa post-pandemia. Quédese con nosotros. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, y estamos de regreso, estamos platicando con el maestro Enrique de Jesús Han Camacho, quien nos está platicando de algo que parece nuevo, pero que sin embargo no lo es. Nos platica de antecedentes de más de 5 siglos, de una evolución constante y de una adaptación del ser humano, porque al final del día el ser humano se adapta y cambia sus consecuencias de vida. Y esto es bien interesante porque en particular usted que se dedica a la docencia nos muestra en un segmento del programa que nunca hay que dejar de evolucionar, que siempre hay que estar cambiando y hay que estarse adaptando. Y hoy la educación también tiene un vuelco importante, la educación y la capacitación empresarial. ¿Qué nos deja de enseñanza esto a las generaciones que ni conocieron aquellos tiempos ni los han estudiado y que se enfrentan a esta situación que parece inédita pero que no lo es? Sí, gracias, doctor, perdón. En este periodo es que debemos hacer un diagnóstico y sentarnos en paz para proyectar el negocio al que nos debemos de enfocar. Recordemos que ya hace algunos años ya hablábamos del esquema de la globalización. Hay empresas que tuvieron la visión para manejarse a nivel global. Una de ellas, por ejemplo, un vendedor de libros que no vendía en su casa, en el garage, y yo empezó a ver el tema de vender por línea, y después de vender en línea, empezó a actualizarse, modernizarse y cambiar. Y aprovechó los esquemas de desconocimiento o falta de atención tributaria y empieza a crecer en forma exponencial. Y vamos, en caso concreto, que espero no me corren el comercial, pero hablamos de Amazon. Es una empresa que hizo una historia que hay que conocer desde su origen hasta los días de hoy. Cómo en materia fiscal, tributaria, en nuestro país apenas estamos tratando de ver cómo hacer que se paguen las contribuciones que deben ser estas empresas, ¿no? Tenemos el tema también de los taxis que jamás pensaron en origen que iban a ser taxis como los usamos nosotros, iban a ser servicios ejecutivos de transporte, donde un ejecutivo iba a llamar a un servicio que no iba a tener etiqueta de sitio, ni de taxi o de que ocupamos en calle, iba a ser un carro ejecutivo con características específicas que te iba a trasladar de un lugar a otro. Y lo hemos ocupado hoy como si fuera nuestro auto, hablo de Uber. Entonces, todo eso, la dinámica que están tomando las empresas, el consumidor está marcando la pauta y eso es lo que hay que llamar la atención. El ser humano, en forma natural, es innovador, investiga nuevos caminos y eso es para buscar hoy en día que tenemos que salir con nuestros productos a competir a nivel global. Ya debemos de pensar que vamos a hacer negocios con Vietnam, que Vietnam ya no es aquel contrario de la guerra con Estados Unidos, nada que ver. Tenemos que hacer negocios con Australia, tenemos que hacer, no nada más China es el gran mercado, son cerca de 2,000 millones de personas que van a consumir. Imagínense ustedes consumir tacos allá, pues te vuelves millonario solo en un día, ¿no? Pero el punto es que hay mexicanos, por ejemplo, hay ejemplos de éxito
en Nueva York, un poblano que se fue allá y empezó a vender tortillas porque quería comer él, los que estaban con él empezaron a consumir, y hoy es uno de los principales productores de tortilla en Nueva York, y gana una millonada el señor. Cambios radicales en la forma de pensar, hacen cambios radicales en los negocios, y es lo que nos estamos enfrentando. Y precisamente hoy, hablando de estos cambios y de las nuevas generaciones, me gustaría que Felipe nos diera su punto de vista y que nos platicara qué piensas tú, Felipe, y algún comentario que tengas respecto a lo que está comentando el maestro, por favor. Sí, conforme lo comenta el maestro, creo que y en algún momento también lo platicábamos, ¿no? Esta idea de tener el cambio en las empresas, y yo platicaba tal vez en algún momento el tema de voltear a ver primero un esquema, o no un esquema, sino voltear a ver cómo está la empresa, y ante estas nuevas situaciones que poco a poco van transformando, viene hablaba ya el maestro de un cambio, de adaptarse a lo nuevo y obviamente de enfocarse hacia ese punto de vista. Por ahí escuchaba también lo comenté con el maestro en algún momento, que a partir de hoy la tecnología va a ser un cambio radical y todos tienen que subirse a ese barco. La nueva forma, en este caso, de intercambiar bienes y servicios va a ser a través de plataformas digitales. Incluso el trabajo que ya vemos propiamente reflejado, muchos de nosotros, muchos profesionistas, es a través ya precisamente de plataformas digitales. Creo que es algo correcto, es algo acertado lo que comenta el maestro. No podemos quedarnos en la idea tradicional que veníamos desarrollando. Incluso yo tal vez estaba un poco renuente, ahora realmente veo incluso en el cambio de Poder Judicial, ya también están implementando, ¿no? En este caso, los inicios de los procedimientos y juicios en línea, que es algo que va a ser completamente, pues, nuevo, y también van a ir a haber ciertas situaciones que debemos de, obviamente, adecuar, pero creo que todos vamos para allá, para un cambio sobre todo tecnológico, y que todos debemos de subirnos básicamente al barco. Culturalmente, maestro, pues, digo, y en relación con lo que dice Felipe, y el cambio cultural y nuestra gente y nuestras posturas tradicionales, ¿cómo cree que reaccionen con estos cambios que hoy van a ser totalmente obligatorios? Es muy difícil. Normalmente hay una lucha constante entre lo viejo y lo nuevo, y ahora sumemos entre mujeres y hombres. Y esa famosa cruz de lucha, porque es evidente que la mujer está rebasando muchas capacidades de la parte varonil. Y no es que yo sea un feminista, pero es una realidad. Yo cuando viví la primaria tuve un gran trauma. Me tocó a mí el periodo de que empezaban a ver las escuelas mixtas. Y recordará, doctor, que aquellos que sacábamos las mejores calificaciones estábamos dentro de lo que era la escolta. Cargábamos la bandera nacional, el himno nacional. De la noche a la mañana me ponen en una escuela mixta, ¿y qué crees? Que ya no aparezco en la escolta, porque mi calificación promedio era 9.6, 9.7, y decía, pues es 10, ¿no? Sí, nada más que las niñas sacaban 10 total. Entonces, obvio, me desplazaron. Y no sabes, dije, híjole, al tiempo te pones a estudiar y empiezas a ver que la parte anatómica y fisiológica, mental, es distinta a la del hombre y la mujer en forma natural. Nos esforzamos más nosotros en nuestra estructura mental, y las mujeres tienen una lógica distinta que les permite en forma natural a aprender y a desarrollar habilidades que nosotros no. Y lo vemos en los niños. Cuando vamos nosotros a jugar en la primaria somos muy toscos. Jugamos fútbol, básquetbol, luchas, empujones. Las niñas son sentadas, platican, conversan, socializan, ya son la comadrita, que vamos a desayunar, o sea, ¿sí me explicó? Las estrategias y habilidades desde muy chicas se hacen notar. Cuando somos adultos, la competencia es verdaderamente muy difícil, profesionalmente hablando, porque incluso en la forma de hablar, la dicción que ocupan, y obviamente la modulación de voz, es más bello escuchar la voz de una dama, de un caballero. Tendremos que aprender nosotros a sabernos expresar. Los hombres somos normalmente muy hoscos para conversar, y eso se traduce en las empresas. En las empresas, cuando tú tienes una directora o una encargada del área, en automático se quita el aspecto del grooming. Se empieza a desahogar esa parte de, es que ella no es tan grosera como el anterior jefe que tuve, aunque lo sea,
porque también hay casos de damas que abusan del caballero. Y precisamente en reconocer esas diferencias de género y de muchas otras cuestiones, es que se reconoce también ese carácter de igualdad que debemos tener todos como personas. En el reconocimiento de las diferencias, precisamente hoy se señala que existe la igualdad. Vamos a hacer un corte, porque desafortunadamente tenemos acotados los tiempos, y vamos a regresar y seguir platicando con el maestro Enrique de Jesús respecto a este tema tan interesante, cómo están evolucionando los modos, las relaciones, qué va a pasar después de que todo vuelva, o se convierta en esta nueva normalidad que tanto se ha mencionado. Quédese con nosotros, estamos platicando de empresa y de evolución. Vamos al corte y regresamos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Pues estábamos platicando de todo este tema. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo dejar de evolucionar? Y noto, usted no tiene pensado dejar de hacerlo. Sigue metiéndose, sigue cambiando, sigue adaptando. Una recomendación para estas generaciones que de repente buscan un punto en donde decir ya basta. Nunca estar conformes. En concreto, nunca estar conformes. Igual que las empresas. Las empresas que están invirtiendo en capacitación real, en investigación de mercados y que son disciplinadas en el cumplimiento de sus obligaciones, particularmente tributarias, que es un tema mundial, es algo que nos va a forzar siempre la excelencia. Tenemos un tema como el Kaizen japonés, tenemos un tema como la disciplina alemana. O sea, es un tema que siempre es recurrente. ¿Por qué la historia marca a los alemanes como inventores? En filosofía, matemática, ciencia. O sea, ¿qué tienen esos personajes que no tengamos los mexicanos? Los mexicanos tenemos tanto o más que otras culturas. ¿Qué nos hace falta? Disciplina. Eso es lo que nos hace falta. Dejar de estar jugando a la aventura y al volado. Leer más, pegarse más con abogados fiscalistas, porque ellos manejan la norma que nos obligan como derecho y además la parte tributaria, que es el interés del Estado. Yo siempre recomiendo un libro que aunque ya parece caduco, pero está más vigente que nunca. Lo has de recordar, doctor, el maestro Felipe, el contrato social. Que la función de la sociedad, de nosotros como ciudadanos, y la obligación que tiene el Estado en política y derecho para atender esa comunidad. Data del siglo XV, de la época del Renacimiento, pero es más vigente hoy que nunca. ¿Por qué existe un Estado corrupto? Porque la sociedad lo permitió. La falta, la conciencia, la educación, es nuestra responsabilidad como docentes sembrar en las aulas el conocimiento. Nada más que hay muy pocos muchachos que llegan a licenciatura. Y los que llegan a la licenciatura, pues hay que aprenderse fechas y lo que dice el texto. A mí me tocó mi maestro de Derecho Laboral en la carrera y en bachillerato, que había que aprenderse a punto y coma el artículo 72 de la Ley Federal de Trabajo porque era el tema del día. ¿De qué te sirve? En lugar de reflexionarlo y analizarlo. Hoy la educación permite reflexionar acerca de los articulados. Ha habido una evolución en temas de derechos humanos
que se convierte en la NOM 35, parte de la NOM 35. La NOM 35 ya está más que establecida en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué crear algo más? Pues hay que estudiarla como dueños de una empresa para entender la obligación, responsabilidad y compromiso que tenemos con la sociedad, con el país que te hacen hacer y hacia los mercados que te van a hacer más rico. Esa es la proyección del dueño de las empresas de hoy en día. Las tic-tac-tep famosas, el tema de las generaciones. Yo soy de los baby boomers, pero soy de los baby boomers revolucionarios, porque a mí mi mamá me decía, ya hijito, por favor, pórtate en paz. Yo soy de Chiapas. Entonces hay una frase que dice, ya por Dios, pórtate bien, hijito, ya déjame dormir, en caridad de la vida, ya estate en paz. Pues sí, pero yo me dedicaba también, vendía puercos, vendía gallina, porque tenía que ganarme unos centavos para pagar el cine, para llevar a mi novia al cine, porque eran cines de esos de banca de madera, los que estudiaron en provincia alguna vez los conocieron. En fin, son cosas que la debes de tú fomentar. La inquietud, nunca estar en paz, siempre buscar el conocimiento veraz, oportuno, que sea tangible, y obviamente pegarte con gente sabia, conocedora en la materia, expertos como ustedes como abogados y como pues, yo platicando con el maestro Felipe, con usted, doctor, las conferencias, algunos decimos, es que tomé la conferencia y me pareció muy interesante, ajá, pero no es lo que te dice el doctor te da la pauta para que agarres el libro, compañero, y te pongas a leer, y entonces en el diálogo está el discernimiento y la discusión del tema. Todos discutimos y buscamos sacar la sopa al otro, y entre más me informes y menos haga, mejor. Ya eso se acabó. La educación mediocre no permite el avance de nada. Estamos concursando, yo les digo a los muchachos cuando estamos en clase, yo les digo, no piensen que están concursando entre compañeros de otras instituciones educativas de la Ciudad de México, ni siquiera del país. Están concursando contra muchachos de la misma generación de ustedes del mundo. Son millones de personas que tienen 25 años que van a ir sobre la misma chuleta. Solamente va a alcanzar a comer esa chuleta el que esté debidamente preparado, el que tenga una excelente estrategia y además que tenga las ganas de leer. A dormir, yo estaría muy en contra de lo que decían los psicólogos y los médicos, de que hay que dormir 8 horas diarias. No, compañero, hay que dormir 4 si se puede. Yo tengo una experiencia personal con una actriz que era amiga de mi madre. Esta actriz la han de conocer, que incluso fue invitada a Estados Unidos a actuar allá con Dolores del Río, con el Indio Fernández. Este personaje se llama Silvia Pinal. Silvia Pinal dormía 8 horas al día, pero salteados. O sea, en su viaje de aquí a Cuernavaca, a una locación, ahí descansaba. ¿Qué hizo ella? Aprender yoga. Dormía profundamente ese tiempo, descansaba su cuerpo, alimentaba su cerebro y llegaba como si nada fresca a la locación. De allá para acá, para venir una entrevista, otro momento de profundo descanso. Hay que prepararse en cuerpo, mente, y no es un tema religioso, pero siento interior. Sí, que tú tengas una vida sana, que tengas una vida limpia, honesta, con ética, con valores tan necesarios, pero ¿cómo van a conocer los valores los jóvenes si no damos el ejemplo nosotros? ¿Cómo hablamos con las señoritas de conductas donde vienen y salen de lugares tan difíciles como Iztapalapa? Donde ahí encontramos en Iztapalapa hoy en situaciones muy críticas, pero salen de ahí a estudiar la universidad y regresan allá en la noche enterándose cosas que son tóxicas y nocivas para su salud mental. Tenemos que pensar en forma integral y las empresas estamos responsabilizados a llevar hacia allá nuestra sociedad. Mejores salarios justos, no es la cantidad, es la calidad del salario que le ofreces a una persona. Para eso tienes que ver el tema de la ética y valores. Si tienes un jefe que es inmoral, ¿cómo te habla de rectitud? Debes de tener el ejemplo por delante, profesionalmente hablando. Las empresas igual. Tenemos empresas de competencia mundial hoy en México. No las teníamos hace 10, 15 años.
Esa es una realidad. Una de ellas, Bimbo. Otra de ellas, Cementos Mexicanos. Otra de ellas, pues las del señor Slim. O sea, es algo de lo que tenemos que pensar que las empresas deben de actualizar por dentro y por fuera. Las tecnologías son excelentes herramientas. El personaje es el factor humano. La iniciativa, la invitación es que nunca estemos conformes. Ahorita, por ejemplo, doctor, viéndote esa excelente biblioteca que tienes por atrás, yo tenía una colección en Torreón de cerca de 2,700 libros. Los perdí, porque en el negocio que tenía yo, que encabezaba, se llamaba LCE, y era proveedor del ALA, pues había que pagar una cuota de piso de la cual no estuve de acuerdo, y que afortunadamente yo no estaba en casa, y no me fueron a levantar, pero me quemaron todo, perdí todo. Y entonces, es el día. Y los libros duelen, ¿no? Los libros duelen. Fíjate que sí, porque tenía libros de Vasconcelos originales, tenía libros escritos ay, se me fue ahorita el nombre, de autores impresionantes. Yo soy fanático de la historia, y con la Universidad Iberoamericana, allá en la comarca lagunera, cuna de la Revolución, teníamos documentos, entrevistas, fotografías, pues históricas, ¿no? Íbamos a San Pedro de las Colonias, a Chávez, soy Francisco y Madero, ibas a Viesca, el mismo Torreón, en Lerdo, en Gómez Palacio, en Mapimí, en Cuencamé, ¿qué te digo? Tahualilo, y testimonios de gente que estuvieron en aquellos tiempos, eran niños y vivieron la Revolución. Entonces, eran testimonios vividos por las personas y que pues se fueron, lo quemaron, pues porque no me encontraron, y dijeron, pues quemaron camionetas, maquinaria, equipo y todas mis reservas. Y los libros sí me dolió mucho, porque era una colección que había hecho durante toda una vida, con libros, siguiendo a un buen maestro que tuve allá en Hidalgo, en Pachuca, el doctor Cravioto, seguramente han de haber escuchado de él, tenía una biblioteca impresionante, y los libros te alimentan, te dan la fantasía, te dan, vamos, leer, el que no leyó a Julio Verne está pecando, y estamos hablando del siglo XIX, ¿estás de acuerdo? O sea, claro, por supuesto. Platicando con jóvenes, que ahí es donde ya no se alimenta tanto mi ilusión, que pues de repente bromeando les digo, bueno, pues hablemos de la Gioconda y la Mona Lisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen ellas dos? Y decirle, bueno, es que una es tradicional y otra es más moderna, ¿no? Más conservadora, ¿cómo? Y dices, o sea, son dos obras, ¿verdad? Sí, claro, maestro, pues ¿qué no me está usted diciendo? Por Dios. ¿Sí me explicó? Esas cosas que te laceran, que dice, no es culpa de los muchachos. La responsabilidad la tenemos los docentes. La docencia es algo donde compartimos conocimientos, pero nuestra obligación fundamental es darle un sentido al conocimiento. Bueno, por supuesto. Igual que los empresarios. El empresario no es el juntar capital. ¿De qué le sirve a Carlos Slim ser el quinto hombre más rico del mundo? ¿De qué le sirve a Steve Jobs? Lo dijo en su último discurso. O sea, hay que ver personajes que han sido verdaderamente ricos, lo que son ricos. Nada más veamos el dueño de Amazon. Tiene 3 veces el Producto Interno Bruto de México, solito él, como individuo. Y hoy con esto más todavía, ¿no? Maestro, pues podemos seguir hablando y hablando, la verdad es que es una charla muy rica la que tuvimos el día de hoy. Normalmente no lo hacemos, ya nos extendimos y la verdad es que no es importante, pero sí queremos agradecerte mucho la participación que tuviste, las enseñanzas que nos dejas, el ejemplo de vida que para mí es importante, porque hoy que tanto mérito se le roba a la educación, a la formación profesional, que haya gente que lo valore y que tenga muy claro el sentido de la vida y de la educación, me parece sumamente importante. Te agradezco a nombre de Felipe, de Sandra también, que me imagino también lo querrán expresar. Y bueno, pues queda abierta la puerta porque de estas charlas podamos tener infinidad. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que nos estuvo acompañando hasta este momento, también muchas gracias. Y los esperamos en una emisión más de este programa que es para ustedes. Gracias, maestro, gracias, Sandra, gracias, Felipe. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias, maestro, gracias con todo.